Bienvenidos de nueva cuenta a su podcast de Red and Gold All Niners. Esperando que tengan un fantástico día. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de la ofensiva de Kyle Shanahan. Y como probablemente tenemos una mala concepción de la ofensiva de Kyle Shanahan, sabemos que es una ofensiva, al menos con los 49, que es primero correr el balón. Sin embargo, históricamente, la ofensiva de Kyle Shanahan siempre ha sido mejor tirando el balón que corriendo con el balón. Sabemos que el padre de Kyle Shanahan, Mike Shanahan, era un especialista en el ataque terrestre. Y bueno, Kyle Shanahan ha implementado muchísima de la escuela de Mike Shanahan, que a su vez Mike Shanahan implementó mucho de la escuela de Bill Walsh y la ofensiva de la costa oeste. Sin embargo, vamos a analizar los años previos de Kyle Shanahan como coordinador ofensivo de varios equipos. Vamos a iniciar con el 2008, cuando Kyle Shanahan se convierte en el coordinador ofensivo de los Tejanos de Houston. En ese año, overall, es decir, en total, la ofensiva de Houston fue la número 17. Sin embargo, corriendo con el balón en yardas fue la número 13. En pases y yardas totales ese año para Houston fueron la ofensiva número 4 en toda la NFL, lo cual nos habla, bueno, que la ofensiva de Kyle Shanahan en ese año era basada más en el pase que en la carrera. Continuemos con el año del 2009 y muy similar. La ofensiva en ese año de los Tejanos de Houston fue la 11ª en la NFL y por yardas por tierra fueron la número 20 y por ataque aéreo por yardas fue la número 1 de toda la NFL. De nueva cuenta, la ofensiva de Kyle Shanahan estaba basada en pases, no en correr con el balón. Ahora vamos a hablar de intentos de carrera e intentos de pase en estos 2 años como coordinador ofensivo de los Tejanos de Houston. Y en el primer año fueron la ofensiva número 16 en intentos de carrera en el 2008. En el 2009 fueron la número 20. Y vamos al ataque aéreo en intentos. En el 2008 fueron la ofensiva número 7 y en el 2009 fueron la ofensiva número 4. De nueva cuenta, estos números nos dicen que la ofensiva de Kyle Shanahan, tanto en el 2008 como en el 2009, como coordinador ofensivo de los Tejanos de Houston, era basada en pases, no en correr con el balón. En el 2010, Kyle Shanahan se convierte en el coordinador ofensivo de, en ese tiempo, los Pieles Rojas de Washington, y Mike Shanahan era el entrenador en jefe de este mismo equipo. Vamos a ver cómo la ofensiva de Kyle Shanahan, o en este momento de los Shanahan, se comporta en Washington. En el 2010, la ofensiva de Washington por carrera, intentos de carrera, fue la número 31, es decir, al fondo de la lista de equipos en la NFL. Y ya intentos de pase ese mismo año fue la número 4. En yardas totales por aire fue la número 8 y en yardas por tierra fue la número 24 de la NFL. De nueva cuenta, la ofensiva, en este caso de los Shanahan, se basaba prácticamente en puros pases. Vamos al 2011. En carreras, en intentos de carrera, en el 2011 fueron la número 25 y por yardas. El número total de yardas también fueron la número 25 en el 2011. Si vamos al ataque aéreo,
fue la quinta ofensiva en intentos y la número 14 en yardas totales por aire. De nueva cuenta, los números no mienten, las estadísticas son muy claras. En el inicio de la carrera de Kyle Shanahan como coordinador ofensivo, básicamente la ofensiva era por aire. No corrían mucho con el balón hasta el año siguiente en Washington, que implementan, la ofensiva tal vez de Mike Shanahan, que era correr con el balón. Ahora, en intentos ese año, en el 2012, fueron la ofensiva número 3. Es decir, corriendo con el balón en intentos, fueron la número 3. En yardas totales ese año, corriendo con el balón, fueron la número 1. Si vamos al número de intentos de pases en este 2012, los Pieles Rojas de Washington fueron el número 30, el equipo número 30, básicamente en el fondo de la tabla. En yardas, ese año por pase fueron el número 20. De nueva cuenta, la ofensiva de los Shanahan cambió completamente, se transformó en una ofensiva completamente terrestre. En el 2013 vimos una ofensiva muchísimo más balanceada con los Pieles Rojas de Washington, en la cual intentos por carrera ese año fueron el número 13, en yardas totales por tierra fueron la ofensiva número 5, ahora por pases intentos fueron la número 9, en yardas totales fueron la número 16. Podemos ver que en el 2013 la ofensiva fue un poco más balanceada. Ahora, ese es el último año que estuvo Kyle Shanahan con los Pieles Rojas de Washington. En el 2014 va a los Cafés de Cleveland, que sabemos que Kyle Shanahan tuvo muchísimos problemas con el entrenador en jefe en turno de los Cafés de Cleveland. Al final de la temporada, Kyle Shanahan pide salir de la organización y se va a los Halcones Negros de Atlanta. Pero vamos a ver cómo funcionó la ofensiva de Kyle Shanahan ese año con los Cafés de Cleveland. Corriendo con el balón fueron la número 6. Al menos en intentos, la número 17 en yardas totales. En pases fueron la número 26 en la liga, la ofensiva, y en yardas totales fueron la número 20. Definitivamente con los Cafés de Cleveland podemos ver una transición de Kyle Shanahan más orientado a la carrera. Sin embargo, ese año con los Cafés de Cleveland tuvieron como quarterback a Johnny Manziel. No creo que eso haya ayudado muchísimo al ataque aéreo de los Cafés de Cleveland. Pero aquí están las estadísticas. Ahora, con los Halcones de Atlanta en el 2015, una de las ofensivas más poderosas en la historia de la NFL. Y si vamos por carrera, en el 2015, intentos fueron la número 16 y en yardas totales por carrera fueron la número 19. Por pases, en intentos fueron la número 8 y en yardas totales ese año en la NFL fueron la número 6. De nueva cuenta, volvemos. Creo que la ofensiva de Kyle Shanahan está más basada en pases que por carrera. Sin embargo, y sin duda, con los 49 ha sido completamente diferente. En el 2016, cuando los Halcones Negros llegan al Super Bowl y Kyle Shanahan se convierte en este gurú de la ofensiva, este año obviamente fue una de las mejores temporadas para cualquier equipo en la NFL, hablando de la ofensiva. Y si vamos por ataque terrestre en intentos, ese año fueron la número 12. Sin embargo, en yardas totales por tierra fueron la número 5. Es decir, la ofensiva por carrera en ese año de los Halcones fue sumamente efectiva. Ese año los Halcones Negros de Atlanta tenían como corredores a Tevin Coleman y Devonta Freeman. Sumamente buenos los corredores que tenían en ese momento, y tenían otras armas como Julio Jones, Taylor Gabriel. Una ofensiva sumamente potente.
Ahora, por pases en intentos, ese año para los Halcones Negros de Atlanta, sumamente interesante en intentos de pase en el 2016 fueron la ofensiva número 26. Sin embargo, en yardas totales por aire ese mismo año fueron la número 3 en toda la NFL. Jugadas sumamente explosivas por pase ese año tuvieron los Halcones Negros de Atlanta. En el 2017, sabemos que Kyle Shanahan llega como entrenador en jefe de nuestros 49 de San Francisco. Y bueno, año tras año hemos visto que esta ofensiva ha funcionado muchísimo mejor corriendo con el balón que pasando con el balón. Será indicio de que Kyle Shanahan efectivamente no confiaba en sus quarterbacks con los 49, iniciando con Brian Hoyer, con Nick Mullins, Jimmy Garoppolo, CJ Beathard, bueno, incluso con Trey Lance. Fue hasta que vimos a Brock Purdy que la ofensiva de Kyle Shanahan se vio completamente diferente y regresó más al pase, a la ofensiva aérea de Kyle Shanahan. Va a ser sumamente interesante ver cómo los 49 inician la próxima temporada, ya que sabemos Brock Purdy no va a estar, o bueno, al menos es lo que se especula, que Brock Purdy se perdería un par de partidos al inicio de la temporada. Va a ser sumamente interesante ver qué tipo de ofensiva va a implementar Kyle Shanahan, ya sea con Trey Lance o con Sam Darnold. Hemos visto que Kyle Shanahan ha hablado muy bien de Sam Darnold, probablemente pensando que puede implementar una ofensiva muchísimo más aérea con Sam Darnold que con Trey Lance. De nueva cuenta, va a ser sumamente importante e interesante ver qué tipo de ofensiva vamos a ver de los 49 al inicio de esta próxima temporada. De nueva cuenta, muchísimas gracias por tu atención. No olvides de suscribirte y comentar. Y no te pierdas el próximo episodio de tu podcast Red and Go All Niners.